Cuando escuchamos la palabra cerveza, la mente moderna la asocia de inmediato con entretenimiento, celebraciones, bares y reuniones. Pero si damos un salto en el tiempo, si dejamos que nuestra conciencia viaje hacia las civilizaciones que nos precedieron, descubriremos que este líquido dorado no fue creado para el ocio, sino para lo sagrado. La cerveza, en sus orígenes, no se bebía, se veneraba. En la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, la cerveza era llamada sícaru, y no era un simple brebaje, sino un regalo de los dioses. Los sumerios escribieron himnos a Ninkasi, la diosa de la fermentación, celebrando el poder de transformar el grano en néctar vital. Esa fermentación era vista como un milagro tangible, una señal de que la materia podía elevarse hacia un estado nuevo, más refinado, casi espiritual. Allí encontramos la primera pista, la cerveza como metáfora del ser humano que, sometido a la experiencia de la vida, se transforma, se destila y despierta. En Egipto, la cerveza no era menos sagrada. Se ofrecía a las divinidades como parte de los rituales y acompañaba las ceremonias de paso, como nacimientos y funerales. Se decía que incluso los dioses bebían cerveza para mantenerse en comunión con la tierra y con los hombres. Para los faraones, el líquido fermentado era símbolo de abundancia y fertilidad, un recordatorio de que todo en la existencia se sostiene por ciclos de transformación. ¿No es acaso el proceso de la fermentación un espejo del proceso del alma, que muere y renace en cada experiencia? Si viajamos al norte de Europa, descubrimos otra perspectiva fascinante. Para los pueblos nórdicos, el hidromiel y la cerveza eran considerados bebidas de inmortalidad. El Valhalla, el Salón de los Caídos, estaba siempre lleno de jarras rebosantes, pues para ellos, el banquete eterno simbolizaba no solo placer, sino la celebración de la vida más allá de la muerte. Una vez más, la cerveza se revela como símbolo de lo eterno, de lo que no muere, sino que se transforma en cada sorbo. La filosofía también recogió este misterio. Platón y otros pensadores veían en los rituales de bebida una representación de la comunión espiritual. No era el acto de embriagarse lo importante, sino el estado alterado de conciencia, que permitía al hombre vislumbrar realidades más sutiles. La cerveza, junto con otros fermentos, era considerada un vehículo hacia ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, un espacio donde el alma podía recordar que era más que un cuerpo. Con el tiempo, sin embargo, este carácter sagrado se diluyó. Lo que fue un elixir de conexión se convirtió en un producto de consumo. El hombre olvidó que, al beberlo, estaba participando de un rito alquímico, la transmutación de lo denso en lo sutil, de lo mortal en lo eterno. La cerveza, entonces, es mucho más que una bebida. Es un espejo de nuestra propia historia espiritual. Y al recordar su verdadero lugar en la cultura de los pueblos antiguos, comprendemos que lo cotidiano puede esconder misterios profundos, esperando a ser revelados por quienes se atreven a mirar más allá de la espuma. Muchos creen que la cerveza es únicamente una bebida para el disfrute social, un acompañante de charlas o festejos. Sin embargo, su verdadero significado yace oculto en un proceso que la humanidad ha practicado desde hace miles de años: la alquimia de la fermentación. Detrás de ese burbujeo silencioso, detrás de la levadura que transforma el grano en un líquido dorado, se esconde una de las metáforas más poderosas del viaje humano hacia la expansión de la conciencia. La fermentación es, en esencia, un acto de muerte y renacimiento. El grano, sólido y limitado, muere en el proceso de preparación. Se rompe, se hierve, se transforma en mosto. Después, gracias a la acción de la levadura, ese caldo inerte cobra nueva vida y se convierte en algo distinto, en un líquido lleno de energía y movimiento. Así ocurre también con el ser humano. Para nacer a una nueva etapa, para alcanzar la madurez de la conciencia, debemos permitir que ciertas partes de nosotros mueran. El ego rígido, las creencias limitantes, los hábitos que nos atan, todos deben someterse a esa alquimia interior. Solo así, como el grano, podemos convertirnos en algo más refinado,
más sutil, más vivo. Ahora bien, lo que diferencia a la cerveza de otras sustancias es su relación directa con la tierra y con el fuego. El grano viene de la tierra, es fruto del trabajo del hombre y del ciclo natural. Pero para convertirse en bebida, necesita el fuego que lo cueza y lo prepare. Tierra y fuego se unen en el inicio, y luego entra el aire, representado en las burbujas que nacen de la fermentación. Finalmente, el agua lo sostiene todo. En este simple proceso, encontramos a los 4 elementos trabajando en armonía, tal como lo enseñaban las antiguas tradiciones esotéricas. La cerveza, entonces, no es una bebida, es un compendio simbólico del universo, una prueba tangible de que los elementos, cuando se combinan, generan vida y transformación. Pero aquí surge un punto crucial. ¿Para qué se usaba este líquido? En las culturas antiguas, la cerveza se tomaba en ceremonias, como puente hacia otros estados de percepción. El leve mareo que producía no era visto como embriaguez, sino como apertura. Era una forma de debilitar la rigidez de la mente racional, para que el espíritu pudiera escuchar lo que normalmente el ruido mental bloquea. Un puente hacia lo invisible. Podemos decir que beber cerveza en un ritual era equivalente a encender una lámpara en la oscuridad. La luz no estaba en la bebida en sí, sino en el estado de receptividad que creaba. Los chamanes, sacerdotes y buscadores espirituales sabían que ese estado era sagrado, porque permitía acceder a la sabiduría que habita en el inconsciente profundo. Hoy, sin embargo, la cerveza se ha trivializado, se consume en exceso, se le ha arrebatado su carácter sagrado y se le ha reducido a un simple producto. Y aquí está el gran contraste. Lo que fue concebido como llave de expansión se convirtió en un grillete que encadena al hombre moderno a la distracción y al olvido de sí mismo. La diferencia no está en la bebida, sino en la intención. Un objeto sagrado mal usado se convierte en su opuesto. De este modo, entender la cerveza como símbolo es recuperar su poder real. No se trata de glorificar el consumo, sino de recordar la enseñanza. Todo en la naturaleza puede ser vehículo de transformación si sabemos mirar más allá de lo evidente. El grano que se transforma en líquido es el alma que despierta tras atravesar su propia muerte simbólica. El burbujeo que se eleva es el espíritu recordando su ligereza, y el acto de beber en comunión es la unión con la vida que palpita en todos los rincones del universo. En esta primera parte hemos abierto la puerta, la cerveza como alquimia de los elementos y espejo del proceso humano. En la segunda parte, profundizaremos en lo que significa este cordón simbólico que une al hombre con la tierra y lo divino, y cómo el mal uso de lo sagrado puede convertirse en veneno para el espíritu. Ya hemos comprendido que la cerveza, en sus orígenes, no era una simple bebida, sino un símbolo vivo de la alquimia espiritual, una representación tangible de los 4 elementos y una herramienta ritual. Pero el paso del tiempo, junto con el olvido del carácter sagrado de la vida, ha transformado esa llave espiritual en una trampa invisible. La cerveza dejó de ser una puerta hacia lo divino y se convirtió en un callejón hacia el olvido. En las culturas antiguas, el consumo de la cerveza estaba cuidadosamente regulado por rituales y ceremonias. Nadie bebía por azar, ni por simple diversión. Cada sorbo era un acto consciente, cargado de intención y dirigido a un fin superior. Invocar fuerzas, conectarse con la tierra, abrir la mente a lo invisible. El exceso estaba prohibido porque se sabía que todo desequilibrio distorsiona la experiencia espiritual. La bebida no era el fin, era solo el medio. Sin embargo, cuando las sociedades fueron perdiendo el contacto con lo sagrado, la cerveza pasó de ser un símbolo de comunión a convertirse en una distracción mundana. El hombre moderno, desconectado de los ritmos de la naturaleza, empezó a beber no para recordar quién era, sino para olvidar lo que es. Allí está la gran tragedia. Lo que un día fue medicina espiritual, hoy se transforma en anestesia existencial. Y aquí aparece una profunda paradoja. La misma sustancia que en rituales antiguos ayudaba a
debilitar el ego para que el espíritu emergiera, hoy refuerza un ego adormecido, atrapado en la inconsciencia. El problema no está en la sustancia en sí, sino en la intención y el uso. Un cuchillo puede cortar pan o herir. La diferencia la marca la mano que lo sostiene. El abuso moderno de la cerveza y de tantas otras sustancias refleja una herida espiritual más grande, el olvido de la sacralidad de la vida. Cuando el ser humano pierde su contacto con lo divino, busca llenar ese vacío con lo material, con lo sensorial, con lo inmediato. Bebe para sentir placer, para escapar de su dolor o para evitar mirar dentro de sí. Lo que antes era una llave hacia lo profundo, ahora se usa como candado para no ver lo esencial. No obstante, aún en medio de esta distorsión, el símbolo permanece, el poder alquímico de la fermentación, la unión de los elementos, la sabiduría que encierra la transformación del grano en líquido. Todo ello sigue siendo un recordatorio de lo que somos capaces de hacer. La cerveza nos habla, aunque no siempre la escuchemos. Nos recuerda que la vida es transformación, que nada está fijo y que el renacimiento es posible incluso en medio de la aparente muerte. Recuperar este sentido sagrado no significa volver a consumir cerveza en rituales, necesariamente. Más bien significa aprender a reconocer en cada acto cotidiano esa dimensión espiritual que se ha perdido. Cada alimento, cada respiración, cada instante puede ser sagrado si se realiza con consciencia. La cerveza, como símbolo, nos invita a recordar que el verdadero ritual no está en el objeto, sino en la intención con la que vivimos. La verdadera enseñanza de la cerveza no es que debamos beberla, sino que debemos vivir como ella enseña, dejar morir lo que ya no nos sirve, transformarnos con la ayuda de los elementos que nos rodean y renacer más plenos, más ligeros, más vivos. La burbuja que sube en el vaso es también la burbuja que sube en nuestra alma cuando nos elevamos sobre el peso de lo material. Y si algo debe quedar claro, es lo siguiente: lo sagrado nunca desaparece, solo se oculta detrás de la profanación. La cerveza no perdió su carácter espiritual. Fuimos nosotros quienes perdimos la mirada capaz de verlo. Redescubrirlo es volver a encender la lámpara en la oscuridad. Es recordar que todo lo que existe puede ser un portal hacia lo eterno. Hasta ahora hemos explorado la dualidad, el uso sagrado y el abuso profano, la llave y el candado, la luz y la sombra. Ahora, en la próxima sección, revelaremos cómo estas enseñanzas pueden traducirse en claves prácticas para nuestra vida diaria, sin necesidad de recurrir a rituales antiguos ni a sustancias externas. Cuando comprendemos que la cerveza no es solamente una bebida, sino un símbolo de transformación y un eco de lo divino, surge inevitablemente una pregunta: ¿cómo podemos trasladar esta sabiduría a nuestra vida diaria, más allá del ritual perdido y del abuso moderno? La respuesta se encuentra en aprender a transformar cada acto, cada decisión y cada instante en un gesto de conciencia. No se trata de regresar a antiguas ceremonias con exactitud, sino de recuperar su espíritu y aplicarlo al presente. La primera clave es honrar la transformación constante. Así como el grano muere para convertirse en cerveza, nosotros también debemos permitir que ciertas partes de nuestra vida se disuelvan para dar paso a algo más grande. A veces nos aferramos a hábitos, relaciones o pensamientos que ya no nos sirven, como si el miedo a soltar nos protegiera. Pero la enseñanza es clara: todo lo que no se transforma se estanca, y lo que se estanca termina por pudrirse. La vida nos pide transmutar, como el grano que se convierte en un nuevo ser. La segunda clave es la intención consciente. En las antiguas culturas, el ritual no era una excusa para beber, sino una oportunidad para dirigir la energía hacia un propósito. Hoy podemos rescatar esta práctica recordando que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un poder inmenso si la realizamos con plena intención. Comer, caminar, respirar o incluso conversar puede ser un acto sagrado si lo hacemos con la mente y el corazón
enfocados en un propósito superior. La cerveza, entonces, deja de ser un símbolo externo y se convierte en un recordatorio interno. Nada es trivial. Todo puede ser un portal. La tercera clave es aprender a distinguir entre escape y comunión. El abuso de la cerveza y de tantas otras sustancias refleja el deseo de escapar del dolor o de la realidad. Pero la verdadera espiritualidad no busca huir, sino integrar. Pregúntate, ¿estoy tomando decisiones para olvidar quién soy o para recordar mi esencia? Cada vez que eliges la segunda opción, recuperas el sentido perdido del ritual, aunque no haya altar ni cánticos a tu alrededor. La cuarta clave es vivir en comunión con los elementos. Agua, aire, fuego y tierra no son solo fuerzas naturales, son reflejos del universo dentro de nosotros. El agua de nuestras emociones, el aire de nuestros pensamientos, el fuego de nuestra voluntad, la tierra de nuestro cuerpo, todos ellos requieren equilibrio. Así como la cerveza une los 4 elementos en un solo acto alquímico, nosotros también debemos aprender a unificarlos para manifestar armonía. Finalmente, la quinta clave es reencantar la vida. Hemos perdido la capacidad de ver lo extraordinario en lo ordinario, y esa es quizá la mayor tragedia. La cerveza nos recuerda que incluso lo más cotidiano, un grano de cereal, un proceso de fermentación, puede contener un misterio divino. Si aprendemos a ver con esos ojos, cada gesto de nuestra existencia recupera brillo. Beber un vaso de agua se convierte en una bendición. Mirar el cielo en una oración silenciosa. Compartir un pan en un acto de comunión. El secreto, entonces, no está en la cerveza ni en ninguna sustancia externa. Está en nuestra mirada. Está en recuperar el poder de vivir con conciencia, con gratitud y con la certeza de que todo puede ser sagrado si así lo decidimos. Imagina por un momento que todo lo que hoy consideramos cotidiano, desde beber un vaso de agua hasta compartir una comida, recuperara el poder que alguna vez tuvo en las culturas ancestrales. Imagina que detrás de cada gesto reconocieras una puerta, un portal hacia lo sagrado. ¿No es acaso eso lo que hemos perdido al reducir la cerveza, símbolo de comunión y transformación, a un simple producto de consumo? La cerveza, en su origen, fue mucho más que una bebida. Fue el recordatorio de que los dioses habitaban en la tierra, de que el hombre podía entrar en contacto con lo divino a través de un proceso alquímico, transformar lo simple en extraordinario. Hoy, sin embargo, hemos olvidado ese lenguaje. Hemos reducido el ritual a entretenimiento y el símbolo a mercancía. Y lo más grave es que al hacerlo, hemos olvidado que nosotros también somos procesos vivos de transformación. Este olvido no es trivial. Cuando dejamos de mirar con ojos de asombro, cuando convertimos lo sagrado en trivial, nos alejamos de nuestro propio poder interior. No es la cerveza lo que ha perdido su esencia. Somos nosotros quienes hemos perdido la capacidad de reconocer lo divino en ella y en todo lo que nos rodea. Pero aquí surge una oportunidad poderosa: recuperar el ritual perdido en lo cotidiano. No necesitas levantar altares ni encender hogueras ancestrales para recordar el misterio. Basta con que cada acción, cada pensamiento y cada decisión lleven la impronta de la consciencia. Basta con que entiendas que beber, comer, respirar o amar no son actos banales, sino recordatorios de que la vida misma es el mayor de los templos. La cerveza, entonces, se convierte en un espejo que nos muestra nuestra capacidad de elegir. La usaremos como un escape, como un vehículo de olvido o como un símbolo de transformación y comunión. Esa decisión es íntima, personal, y en ella se juega la diferencia entre una vida mecánica y una vida consciente. Recuerda, todo lo que ingresa a tu cuerpo, ya sea alimento, bebida, palabra o pensamiento, se convierte en parte de ti. ¿Qué eliges nutrir? Si el grano pudo transformarse en oro líquido para despertar el alma de quienes lo bebían, tú también puedes transformar cada instante de tu vida en un acto de poder, de belleza y de sabiduría. El mensaje final es claro. No se trata de la cerveza,
sino de tu mirada. Si logras recuperar la visión que ve lo divino en lo simple, habrás dado un paso hacia la verdadera libertad. Entonces comprenderás que el verdadero ritual no está afuera, en templos o en antiguas culturas, sino en tu interior. Allí, en lo más profundo de ti, el cordón invisible con lo sagrado sigue intacto, esperando a que lo reconozcas. Y ahora te invito. Reflexiona, cuestiona, experimenta. Mira tu vida con ojos renovados y atrévete a transformar lo cotidiano en sagrado. Porque quizá el secreto más grande no es que la cerveza no sea una bebida, sino que nada en este mundo lo es. Todo es símbolo, todo es mensaje, todo es energía. Solo depende de ti decidir cómo vivirlo.